Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a iniciar una serie que se llama La Unidad Familiar. Con el tema número 1, la distorsión familiar. Se oye mucho hueco, no sé si quieran ecualizarlo un poquito mejor. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Pedimos, Señor, tu ayuda, tu guía, tu iluminación y tus propósitos cumplidos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Amén. ¿Ustedes creen que la familia es importante? ¿Verdad? La iglesia está formada por familias. Y lógicamente que si nuestra familia está bien, también la iglesia está bien, ¿cierto? Y recuerdan, esta clase es una clase de pastoreo. Y Dios nos ilumina a través de su palabra como una lámpara para hacernos bien. Dios hizo un diseño de familia. Pero ese diseño de familia se distorsionó. El enemigo de nuestra alma vino a dañar el diseño del matrimonio y de la familia. ¿Cómo sucedió? Cuando el hombre pecó, vino la primera pelea entre el hombre y la mujer. Y Dios vino a pedirle cuentas al varón. Génesis capítulo 3, verso 9. Y dice así su palabra. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ya el hombre había pecado y se sentía desnudo, ¿verdad? Desnudo de esa presencia de Dios, y el pecado empieza a producir algunos síntomas como el miedo a la presencia de Dios. El verso 11, Génesis 3:11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Porque Dios les había dado un mandamiento. ¿Y qué responde el hombre? ¿O qué respondió el hombre? Génesis 3:12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No dijo, me hago responsable, pequé, ¿verdad? Pero ¿qué dijo ella? Adán culpa a la mujer. Imagínese esa escena, Adán diciéndole a Eva: tú me indujiste a pecar, y Eva respondiéndole: pero tú pecaste voluntariamente.
Adán sabía que Eva había pecado, o sea, él no estaba ignorante ni tampoco fue engañado. Vemos cómo el pecado provoca desarmonía, ¿verdad? Trae esa desarmonía en el matrimonio y en la familia. Si desobedecemos a Dios, va a haber desarmonía, pues desde el pecado del hombre empezamos a culpar a los demás justificando el pecado, ¿verdad? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste la tarea? Ay, pues es que fue porque no me apoyaron, por eso no hice la tarea. ¿Qué pasó? ¿Por qué está llegando usted tarde a su servicio? El camión. Había mucho tráfico, ¿verdad? Empezamos a justificar y echar la culpa porque alguien tiene la culpa de las cosas que no hacemos bien. Entonces, verso 13, Génesis 3:13, Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Sí. También culpó a la serpiente. Ella me engañó y por eso comí. Alguien tenía que ser el culpable de su desobediencia. Ahora, vemos dónde estaba Adán cuando Eva hablaba con la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, verso 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y por causa del pecado vino la distorsión de la familia. Vino esa desarmonía, el diseño de Dios se empezó a perder, entró el miedo, entró la culpa. Pero ¿de quién fue la idea de la familia? Dios es el que diseñó el matrimonio y por ende la familia. ¿Quién lo diseñó? Dios. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios conformó el matrimonio con el hombre y con la mujer. Y decimos, lógico. Pero en estos tiempos, hablando de matrimonio y de familia, no sabemos qué está pasando, ¿verdad? O si tenemos claro el diseño de Dios. Un diseño único que Dios hizo con un propósito divino para que trascendieran y tuvieran descendencia. Por eso Dios hizo al hombre y a la mujer. La mujer como la receptora, ¿verdad? Y el varón sembrando la semilla. En la versión Dios habla hoy, Génesis 1:28 dice, y les dio su bendición. Y les dijo, tengan muchos, muchos hijos. Llenen el mundo. ¿Y qué les dijo? Gobiérnenlo. Fíjese, Dios estaba hablando con la pareja. A los dos le estaban diciendo, gobiérnenlo. No nada más al varón.
Pero luego viene el pecado y viene precisamente la maldición del pecado, ¿verdad? Y el hombre se enseñoreará de la mujer. Pero dile a tu compañero, pero sin Dios. Ese es el diseño sin Dios, ¿cierto? Y dice, y dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Dios le dio mandamiento al hombre y a la mujer: llenen el mundo y gobiernenlo. La pareja estaba unida. Aún en el gobierno de la naturaleza. Tener dominio sobre la naturaleza. Así es que al pecar vino la decadencia del matrimonio y todo se distorsionó. Por esa razón muchos no creen en el matrimonio ni en la familia. Algunos piensan, quizás el matrimonio es un invento del hombre. Vemos ahora nuestra sociedad y es lo que piensan. Porque la manera que están viviendo actualmente refleja la manera de pensar y los conceptos que se manejan. ¿Qué concepto tiene hoy la gente respecto del matrimonio y de la familia? Los jóvenes se juntan para tratar de hacer vida, pero en su mente no está el querer casarse. No consideran el matrimonio como una bendición, sino como una maldición. Ay, no, estoy tan a gusto así. ¿Para qué me caso? ¿Para sostener a alguien? Y vemos una generación también de solteros adultos que no quieren responsabilidad, pero que no creen en el matrimonio, ni tampoco quieren casarse. Me sorprendió el otro día escuchando una noticia de lo que está sucediendo en otros países y exclusivamente en un país donde decían que ya el interés del hombre y de la mujer no es casarse, ni tener una pareja tampoco. Así es que eso significa que las generaciones se van extinguiendo y están armando un diseño, entre ellas las mujeres robot. Así es que eso quiere decir que la esperanza de las generaciones y de la multiplicación de los hijos se va a perder. Hay países que ya no tienen niños. Es pura gente de la tercera edad. Así es que muchos no consideran el matrimonio como una bendición, imagínense. Y salía ahí la mujer robot. Y hazme esto, y trae esto, y esto. Ya no van a necesitar a la mujer que les lave, que les planche, que les haga. Razones son muchas, pero algunos tienen temor de fracasar. Otros, en sus intentos de tener una pareja, no les importa si hay legalidad de por medio. En otras palabras, no importa si no estoy casado, según las leyes de los hombres, mucho menos la ley de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el pensamiento del mundo se empieza a infiltrar, ¿verdad? Uno de los coordinadores me decía, ¿sabes qué?
la maestra fulana de tal que estaba sirviendo ya no viene. Y me di a la tarea de investigar qué era lo que estaba sucediendo. ¿Y qué estaba sucediendo? Pues que se fue a vivir con el novio. Dígale a su compañero: maestra. Así, ya no es que él le dijo: vete conmigo, yo me voy a vivir contigo. Por eso es que uno ministra y pastorea todos estos tipos de temas, porque nadie está exento de caer o de ser engañado. Amén. Otros, como dijimos, se quedan solteros adultos. Los traumas del pasado los alcanzan. Quizás vienen de una familia disfuncional, de padres divorciados, de padres maltratadores, o el concepto de familia: 2 padres y un niño, 2 madres y una niña. ¿Cuál es el concepto de familia según la Biblia? ¿Verdad? ¿Cuál fue el diseño de Dios? Digo esto porque es bien sabido que hay pastores que están ministrando aún en la ciudad de Guadalajara, pero sus hijos determinaron cambiar su sexo y ellos quisieron y lo aceptaron. La hija se quitó el busto, se inyectó hormonas, ahora tiene barba y ellos felices. Qué tremendo, ¿no? Cómo el enemigo ha entrado para engañar. Cuando no estamos obedeciendo a Dios, lo más seguro es que viene el engaño. Los hijos carecen de identidad y se preguntan: ¿quién soy? ¿Y qué espero en mi futuro? Por eso es tan importante cuando se enseña a los niños en el salón de clases, enseñar correctamente el diseño de Dios, cómo Dios hizo la familia, cómo Dios la diseñó, por qué es hombre, por qué es mujer, por qué el mandamiento de la procreación. Se preguntan: ¿qué espero de mi futuro? Su conducta empieza a ser gobernada por un pasado tormentoso, de maltrato de parte de los padres. ¿Cuántos venimos a Dios y venimos con conceptos preconcebidos por lo que vivimos, por cómo nos trataron? Algunos que se dicen ya nacidos de Dios tienen esas conductas, traumas del pasado, y van trascendiendo a sus generaciones el maltrato por conceptos que no han superado. Pero Dios quiere darnos soluciones. ¿Qué debemos hacer con esos traumas y pensamientos que nos controlan? Porque los pensamientos nos llevan a tener cierto tipo de conductas. Vamos a leer enseguida algunos versículos de Isaías. Pero Dios nos conoce bien.
pero nosotros no siempre nos conocemos. Como aquel hombre que salió del consultorio con los ojos desorbitados y el cabello parado. Y alguien le preguntó a las personas que lo conducían: ¿qué tiene? ¿Por qué está así? Ay, es que se dio cuenta que tenía un esqueleto adentro, porque no se conocía. No sabía que tenía un esqueleto que lo sostenía. Nos falta conocernos para saber tomar la victoria sobre nuestra mente, sobre nuestra manera de pensar, cómo Dios nos hizo, cómo Dios nos diseñó. Dice 1 Tesalonicenses 5:23 que somos espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma están los pensamientos, la voluntad y los sentimientos. Vamos a encontrar este mandamiento en Isaías 43:18. Esta es la solución a los pensamientos y a los traumas que han venido a nuestra vida. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. No te acuerdes de las cosas pasadas, pero quizás tú puedes decir: pero yo no me quiero acordar. Y de pronto esos pensamientos me asaltan. Pero es que yo ya perdoné a mi madre o a mi padre que me maltrataron y me despreciaban, me maldecían con palabras, me decían que tenía cabeza de teflón, que yo no servía para nada. Y no entiendo por qué razón vuelven esos pensamientos. Dios nos ha dado una conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia. De sus estados y de sus actos. Pero también conciencia como el conocimiento del bien y del mal, que le permite a una persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, sobre todo los propios. En nuestra conciencia hay dos partes: lo que se le llama la mente consciente y número 2, la mente inconsciente. Dígale a su compañero: sí, tengo un esqueleto adentro, ya me estoy dando cuenta. Vamos conociéndonos. Primero vamos a explicar sobre la mente consciente. La mente consciente guarda el conocimiento del bien que hemos vivido, pero también el mal. Ahí se van archivando. La mente consciente capta el conocimiento y lo archiva en su mente. Experiencias buenas y malas. Y la mente inconsciente es la que archivó todas esas experiencias. La mente inconsciente.
¿verdad? Por ejemplo, ahorita estamos aquí y nuestra mente consciente nos dice, hoy es miércoles, estoy en mi clase de pastoreo, hay personas que están alrededor de mí y mañana esa experiencia quedó archivada para siempre en mi inconsciente. Por eso es tan importante saber qué es lo que nosotros permitimos, ¿verdad?, que entre en nuestra mente. Hay experiencias vividas que quedaron en el inconsciente, recuerdos que no fueron sanados. Y como no fueron sanados, en el momento que afloran en la mente consciente, la persona vuelve a revivir el momento, como si hubiera pasado ayer. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no vas a visitar a tu papá? ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a visitar? No lo necesito. Pero en realidad estamos diciendo, hay algo que está en mi inconsciente que no he superado y que por esa razón ese pensamiento está gobernando mi conducta. No traigas a memoria los recuerdos pasados. En otro verso dice, porque nunca dirás esto con sabiduría. ¿Qué debe de hacer la persona cuando se da cuenta que el pecado afloró en él o en ella? Sintiendo una amargura profunda por aquella persona que violó a su hija. Cuando sucede un acontecimiento doloroso y la persona no perdona, esa persona está atada a esa otra persona que le afectó y que le dañó. De tal manera que parece que el acontecimiento sucedió ayer. Y que cada vez que lo recuerda, es como si acabara de suceder en ese momento. Había una persona que lloraba cada vez que llegaba el mes de diciembre, sobre todo cuando celebraban la Navidad. A esa persona no le gustaba el tiempo de Navidad, como el Grinch. ¿Algunos vieron la película del Grinch? Él no le gustaba. Era uno de los acontecimientos para el Grinch y los que vieron esa película, muy dolorosa. Él no quería escuchar nada, no quería escuchar los villancicos, no quería escuchar que todos cantaran. Y cuando menos acostaba, ya estaba bailando y cantando. ¡Ay, estoy cantando! Porque le recordaba todos los acontecimientos. ¿Y qué era lo que despedía? Amargura, veneno, acidez. ¿Y qué decía? Ay, voy a revisar mi agenda. ¿Qué es lo que tengo hoy? Un odio profundo que está dentro de mí. Número 2. Y empezaba a enumerar todo lo que traía. ¿Por qué estaba así? Porque
lo rechazaron? Porque era de color verde, porque se rasuró y se quedó todo parchado cuando era niñito. Los famosos bullying que también se dan en las iglesias. Cuando vemos a una persona insegura, en lugar de darle seguridad, ay no, tú no tienes esperanza. Así como el Grinch. Esta persona no le gustaba el tiempo de Navidad. Esta fue una experiencia real. Porque ella estuvo en un colegio y a ella, junto con una amiguita, se les ocurre comerse el queso de la superiora. Y en castigo, el mero día de Navidad, las dejó toda la noche en medio del frío, en la oscuridad, mientras ellas lloraban. Y desesperadamente. O como aquel niño que no le gustaba comer sandía, porque de niño lo obligaron a comer mucha sandía. ¿Y por qué aborrece la sandía? ¿Es porque es una mala fruta o no tiene buen sabor? ¿O aborrece la sandía porque está relacionada con la persona que le obligó a comerla? Un maltrato. O conceptos equivocados respecto de disciplina o corrección. A veces terminamos haciendo aquello que aborrecemos. ¿Por qué aquel que se dice cristiano en el hogar maltrata a sus hijos? Porque fue maltratado y todo lo que aborreció lo sigue haciendo. ¡Qué tremendo! Y se dice cristiano. ¿Y por qué terminamos haciendo aquello que aborrecemos? Ahora piensa. Quizás todos vamos arrastrando un trauma. A ese niño no le gustaba comer la sandía, pero a otros no les gusta comer el pollo. ¿Y por qué razón? Porque lo estamos relacionando con aquella persona y parece que fue ayer. ¿Por qué hacemos aquello que aborrecemos? Porque no hemos perdonado. Y seguimos repitiendo los patrones. Hay personas quejosas, murmuradoras, criticonas. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? Porque eso fue lo que vivió en su casa: crítica, murmuración. Y aunque lo aborrece, lo perpetúa. Estamos atados a las personas que abusaron de nosotras o de nosotros. ¿Cuál sería la solución para ser sanados? Porque estamos hablando sobre la distorsión de la familia. ¿Por qué razón, aunque conocemos a Dios, repetimos patrones que aborrecíamos? Mateo 6:14 y 15.
Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Diga conmigo, así me viene la sanidad. Así me viene la sanidad. Cuando yo perdono a los que me ofendieron. Cuando yo perdono a los que me hicieron mal. Verso 15, pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Porque si no perdonamos a los que nos dañaron, Dios no nos puede perdonar. Y muchas veces el ofendido dice, jamás piensa que Dios está desagradado por el rencor que manifiesta, porque justifica el rencor por lo que le hicieron. Pero el pecado es pecado. Si guardamos resentimiento, amargura, ira, agresividad, no es algo que a Dios le agrada. Así es que qué tremendo es estar atado y no tener la bendición de Dios. Y tú dices, ¿qué pasa? Parece que en mi familia hay una distorsión, parece que no nos ponemos de acuerdo. El esposo con la esposa. No hay armonía, no hay identidad, no hay respeto. Ahora, ¿qué sucede cuando se ha perdonado al agresor? ¿Acaso cuando perdoné, olvidé todo lo que me hicieron? ¿Cuál sería la respuesta? No. Cuando la persona está en esa situación, algunas personas le dicen, ya olvida todo lo que pasó. ¿Verdaderamente se puede olvidar? La respuesta sería no. Ahora, ¿se trata de olvidar o de perdonar? Porque si olvidamos el pasado, también podríamos olvidar la misericordia de Dios. Podríamos olvidar que Jesús está en nuestra vida y en nuestro corazón. Él no viene y nos lava el cerebro, ¿verdad que no? Como muchos dicen, ay, es que a ti te lavaron el cerebro. Entonces, ¿qué hacemos con los recuerdos pasados? En realidad, en la mente inconsciente estarán los recuerdos buenos y malos por siempre. Pero hay una gran diferencia cuando perdonamos. Porque cuando perdonamos, viene sanidad. Y cuando la mente inconsciente aflora las experiencias y las situaciones que vivimos, ya no tenemos dolor. Eso no significa que no las recordemos, pero las recordamos sin dolor. Isaías 43:18 dice, no recuerdes las cosas anteriores, ni consideres las cosas del pasado. Es un acto de la voluntad no recordar las cosas pasadas, o sea, recrearte en ellas.
pues algunos se recrean en ellas. Nuestra mente es muy finita y hace asociaciones. Relaciona un recuerdo con cualquier detalle que la mente inconsciente afloró. Dice, ni traigas a memoria los recuerdos pasados. No tomes la iniciativa de empezar a explayarte contando las cosas del pasado. ¿Qué pasa cuando la mente inconsciente aflora un recuerdo y te causa regocijo darte cuenta que allá no afecta a tus emociones al recordarlo? ¿Por qué razón? Porque verdaderamente hemos perdonado. Y estamos hablando de los recuerdos pasados, pero hoy puedo estar viviendo una experiencia y mañana quedó en mi inconsciente. Es una experiencia de vivir con alguien que no es amable, que es iracundo, que menosprecia aún a los propios hijos. ¿Y qué? ¿Vamos a derrotarnos? ¿Vamos a guardar resentimiento? ¿Vamos a decir qué malo o qué mala es? ¿O vamos a perdonar de corazón? Porque Dios es nuestro abogado y Él toma el caso en sus manos. Y Él trata. Pero Dios no quiere que estemos amargados, ácidos, puntiagudos. No quiere que lleguemos al salón de clases y los niños son niños y los niños quieren jugar y brincar. Chiquillo. Se nota cuando hay resentimiento y amargura. Por eso no queremos maestros amargados. Queremos maestros llenos del Espíritu Santo, que estén al día con Dios, a cuentas con Dios, en santidad. Amén, porque Dios va a pedir cuentas de cómo tratamos a los niños. Porque dice que sus ángeles están mirando siempre el rostro del Padre. Y esos son mensajeros, ellos van y dicen lo que hacemos. Al no entender por qué la mente lo sacó a la luz, pensamos que todavía estamos cautivos. De pronto, en la mente inconsciente saca a la luz una experiencia que vivimos, una experiencia difícil, una experiencia dolorosa, pero nos tenemos que acordar que eso ya quedó perdonado y quedó solucionado en Dios. Pero a veces, como no conocemos que traemos un esqueleto adentro, como no nos conocemos y no sabemos cómo trabaja la mente consciente y la mente inconsciente, entonces el enemigo viene y nos hace sentir culpables. Y decimos, no, es que todavía lo tengo. ¿Y por qué lo hace el enemigo? Para que sigas cautivo. Pero si el Señor Jesús nos perdonó, lo olvida, porque Él es el único que tiene la capacidad para olvidar, perdonar y olvidar. Cuando el enemigo viene y va y le dice al Padre, mira, acuérdate lo que hizo esta persona, acuérdate cómo vivió, acuérdate cómo se comportaba. Y el Padre busca en el expediente y dice, aquí no hay nada. Fue anulado en la cruz del Calvario. Amén. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Qué tremendo, ¿no? Y el enemigo de nuestras almas quiere venir a culpar como para seguir teniéndonos cautivos, pero nosotros debemos de decir, Él ya me perdonó. Esto ya se ha saldado. El perdonar no hace que olvidemos, pero sí experimentamos ausencia de dolor.
Recuerdo de una hermanita en Cristo que decía: tengo una hermana que siempre me mostró menosprecio, humillación. Muy difícil su carácter, pero Dios habló conmigo, dice esta persona, y me dijo: ámala y llévale un regalo, pero no le lleves cualquier regalo, dale un buen regalo. Ella se acerca con su hermana a decirle: te amo mucho, hermanita, y quiero darte este presente porque eres tan valiosa y eres tan importante para mí. Cuando perdonamos de veras, de corazón, hacemos los principios que Dios nos habla, y por esa razón recibimos bendición, sanidad en el cuerpo, sanidad en el alma, sanidad en el espíritu. La distorsión del matrimonio, ¿por qué se da? O de la familia, por causa del pecado. Y los pensamientos distorsionados. Sí, soy creyente, pero ¿por qué lo tengo que aguantar? ¿Se fija? Viene la confrontación a los pensamientos humanos, que es lo que traen la desarmonía. A pesar de la decadencia del pecado, el deterioro y la distorsión del matrimonio y de la familia, Dios quiere traernos esperanza. Isaías 43:19: he aquí que yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. ¿Cuántos saben que Dios hace cosas nuevas? ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aquello que parece perdido, Dios abre un camino. He aquí que yo hago cosa nueva. Dios no quería que Israel estuviera recordando el pasado, recreándose en las ollas de carne, los ajos, las cebollas. Hay quienes están deseando el pasado. Es que antes era mejor. Y es que en la casa que teníamos y ya la perdimos, y un resentimiento. Y es que recordando el pasado. No estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados. Dios está dispuesto a dar esperanza al que se arrepiente. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En este pasaje usa figuras simbólicas para describir la condición del pueblo de Israel, que vivían en el pasado y no se situaban en el presente. Y Dios es el eterno presente. Amén. Él no vive en el pasado. Él siempre está adelante. Abriré camino en el desierto. El que está en el desierto muchas veces se encuentra desubicado. ¿Para dónde voy? Pero Dios abre un camino de esperanza para ubicarnos y decirnos que Él tiene el control. Él tiene el control del matrimonio, pero paga el precio. Él tiene el control del matrimonio, pero cambia tu manera de hablar. Él tiene el control de la familia, pero trata mejor a tus hijos. Ámalos. En el Nuevo Testamento Dios proveyó un camino. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Él es el camino. Si el hombre o la mujer en un matrimonio no son cristianos, si la esposa es convertida, que lo gane para el Señor. Considerando, como dice Pedro, su conducta casta, pura, respetuosa, sujeta, reverente al esposo. O viceversa. Jesús es el camino al Padre. Todo matrimonio y toda familia debe de tener a Jesús como su Salvador. Para que el matrimonio que está distorsionado se armonice. Oye, pero espérame, es que los dos somos cristianos y estamos en desarmonía. Es que a veces nosotros confundimos lo que es armonía. Pensamos que para que haya armonía en un matrimonio, los dos debemos de pensar igual. Podemos estar en armonía con alguien diferente que yo. Puedo estar en armonía con alguien que piensa diferente que yo. Distorsiono esa armonía cuando uso mi sabiduría humana y me pongo al tú por tú con la otra persona. Eso es falta de sabiduría y de prudencia. Necesitamos interceder por los seres amados, pero no amargarnos. Necesitamos caminar con esperanza para que sea Dios quien cambie, quien transforme al ser amado. Porque hemos tenido muchas expectativas por la persona que amamos. Y esperamos el 100% del esposo, el 100% de la esposa, pero nos damos cuenta que somos humanos y fallamos. Que necesitamos a Dios, que necesitamos su gracia para hacer su voluntad. Para no retraernos como los que no conocen a Dios o no tienen esperanza, porque hay quienes han perdido la esperanza de los cambios y las transformaciones que Dios puede hacer con el esposo o en la esposa. En algunos los va a transformar, en otros quizás les dará un corazón de piedra, como Nabal, el insensato. Después que hizo el menosprecio a David cuando le hizo bien. Ella era una mujer sabia, inteligente, hermosa. Por lo regular, una mujer que es esposa de un borracho y de un necio y loco, como dice la definición de lo que significa Nabal. Esa mujer estaría mal, estaría desalineada, despeinada, no arreglada. ¿No es cierto? Porque viviría bajo sus frustraciones y bajo sus propias expectativas. Pero cuando tenemos a Dios, báñate, peínate, arréglate. Abre tu boca con sabiduría y con inteligencia. Y no muestres que estás hasta el piso. Porque si tengo a Dios, tengo todo. Si tengo a Dios, puedo dar respuestas a pesar de no recibirlas. Vivo para Dios. Vivo para Dios. Amén. Este hombre no hizo caso. Y Dios permite que su corazoncito se haga de piedra, y en una definición parafraseada dice que le dio un infarto y se murió. Qué tremendo, ¿no?
La mujer muchas veces cuando está resentida, quizás abre su boca y dice, oye, ojalá se muriera. Aguas, aguas con lo que decimos. Abigail ni siquiera profirió palabra, solamente hizo lo sabio, lo justo y lo correcto. Y Dios la hizo esposa del futuro rey de David. Necesitamos interceder por los seres humanos, pero no amargarnos. Cuando nos amargamos, significa que los ojos están fijos en las personas, pero no en Dios. Deja el egoísmo a un lado. ¿Qué dice Corintios? El amor no es egoísta, no busca lo suyo. En otra versión dice, 1 Corintios 13:5, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Le hacen un mal y ella hace un bien. Le gritan y ella con un espíritu afable y apacible. Necesitamos ganar para Cristo a quienes amamos, sea el esposo o sea el corazón de los hijos. No nos centremos en nosotros mismos queriendo todo para nosotros. Acuérdate de la regla de oro. Mateo 7:12. Por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mi pregunta es, ¿qué queremos que hagan los demás para nosotros? ¿Tú qué quieres que hagan por ti? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que hagan contigo? Que sean amables. ¿Qué más? Bondadosos contigo. ¿Qué más? ¿Fieles? ¿Alguien dijo? Fieles. Lo que nosotros deseamos que otros hagan con nosotros, hazlo tú con ellos. Es que no es amable conmigo. Sé tú amable. Es la regla de oro. Lo que siembras cosechas. Da amor y recibirás amor. Sé amable y vas a cosechar esa amabilidad. Te vas a hacer deseable. ¿Qué queremos que los hijos hagan con nosotros? Hacedlo nosotros con ellos. Ámalos, respétalos, afírmalos. Dales identidad. Primera de Pedro 3:13 dice, ¿quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pero a veces usamos la ley del asadón, todo para acá. Que me ame, que me mire, que me dé, que sea amable, que me abra la puerta. Pero el que tiene un nivel más alto, amo, sirvo, soy amable, paso por alto las faltas. La regla de oro. El amor no es egoísta, no busca lo suyo. ¿Qué pasa cuando Cristo no es el centro de nuestra vida? Nos volvemos egoístas y así no podemos brillar la luz. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Sé luz, sé luz, alumbra a los que están en casa con tu vida, con tu ejemplo. Así brille vuestra luz, dice el verso 16, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos. Dios quiere que aprendamos a negarnos a nosotros mismos para experimentar la vida de Dios. Dios quiere que Cristo sea el centro de nuestro matrimonio y de nuestra familia. Una vez que Cristo es el centro de ese matrimonio o de esa familia, el diseño de Dios empieza a dibujar en nuestras vidas. ¿Cuál es el diseño de Dios en nuestras vidas? Eclesiastés 4:12. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Cuál es el matrimonio diseñado por Dios? Es el que tiene 3 dobleces. ¿Cuáles son esos 3 dobleces? Esposo más Cristo más esposa. Amén. Cristo uniendo a el matrimonio. Así es que no podemos estar atados a los pensamientos del pasado, porque esto rige nuestra conducta y eso nos hace estar en derrota, porque no estamos entrando en obediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios nos pide que perdonen, hay que hacerlo, pero de corazón. Dios quiere que nuestros pensamientos cambien para que la conducta cambie. Vamos a hacer un compromiso con Dios y decirle que perdone nuestros pecados. Pecados de amargura, pecados de soberbia, pecados de resentimiento. Perdonar a quienes nos dañaron. Y decirle, Señor, yo quiero tu diseño en mi familia, no la distorsión. Así es que no la distorsionemos. Y en nuestra conclusión amarramos algunos puntos importantes. Dios diseñó la familia, ese fue el pensamiento de Dios. Pero el pecado y la desobediencia del hombre lo distorsionó. Así es que pregúntate cómo está tu familia. Es importante conocernos, pues en nuestra conciencia se encuentra el conocimiento del bien y del mal. La mente consciente y la inconsciente. Solo a través del amor de Dios podemos tener una verdadera identidad y sanar nuestros recuerdos pasados. Y a la vez ser instrumentos para sanar a otros, porque ¿cómo un ciego puede guiar al otro ciego? ¿Cómo puedes sanar a un niño cuando tú estás atado, cuando tú estás resentido, cuando tú estás amargado? No puedes pararte y hablar de amor cuando se nota a flor de piel la agresividad que hay. Debemos dejar el egoísmo y cambiar los pensamientos humanos por los principios de Dios para que nuestra conducta cambie. Es necesario aplicar la regla de oro, es más bienaventurado dar que recibir, haciendo con otros lo que queremos que hagan con nosotros. Si obedecemos, adquiriremos el diseño de Dios para la familia y no la distorsión de ella. Vamos concluyendo con oración. Su palabra es como un espejo que nos refleja. Cierre sus ojos y sé que el Espíritu Santo, que es el Maestro, nos enseña, nos redarguye, nos convence. Y si tú reconoces en esta noche que tú estás atado a los recuerdos del pasado, o que has abierto una puerta,
y se ha levantado en tu corazón amargura, resentimiento. Y no puedes hablar a otros pacíficamente. En ese momento es el momento de soltarte. Porque cuando no perdonamos, estamos atados. Y tampoco podemos experimentar el perdón de Dios como Padre. Pero en este momento, mi Señor, conforme a la sinceridad del corazón, que pongamos nuestra voluntad y determinación de decir, no más, no más, yo no quiero estar atado a personas que me hirieron, que me ofendieron, que me hacen sentir y pensar cada día con esa persona como si hubiera sido ayer que lo viví. En este momento yo le perdono y le bendigo. Perdono sus palabras malas, sus palabras inadecuadas. Perdono el dominio con el que me trató. Oh, mi Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti. Y sé propicio a nosotros, mi Señor, que pecamos. Pero eres tan bueno y misericordioso que tu Hijo Jesucristo viene a abogar con nosotros y por nosotros. Hay mujeres que luchan con la sujeción por el maltrato de otras relaciones. En este momento suéltate en el nombre de Jesús y dile, Señor, aquí estoy con humillación, reconociendo que en mi propia fuerza no lo voy a poder lograr. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Estoy con mi corazón, con mi disposición para hacer tu voluntad. Señor, tu gracia sobre mí. Yo perdono a los que me ofendieron en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y sé que tú también me perdonas en este momento. Y yo recibo ese perdón y yo recibo esa libertad a nivel de mi cuerpo, a nivel de mi alma y a nivel de mi espíritu. Y mi Señor, que tú libres de la cárcel, que las personas que están en tormento en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, sean libres de opresión. Libres de opresión, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Sí, mi Señor. Señor, que tu deseo, que tu pensamiento y tu diseño permanezca en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.